Buenas noches, señoras y señores. Un placer saludar con ustedes y con Juan Espinosa Cárdenas. Juan Cárdenas Espinosa, perdón, asambleísta por la provincia del Cañar, ex asambleísta de la provincia del Cañar. Bienvenido, Juan, un gusto. La política está este rato que arde en la República del Ecuador y por qué no decirlo también con un poco de propiedad que abogado como soy. Y la ignorancia supina también está presente en todos los niveles. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Marco, queridos amigos y amigas de la sintonía de visión en el austro, les saludamos con respeto. Parecería que hay un esfuerzo sobrehumano para hacer el ridículo y creer que las audiencias y el país somos una sarta de idiotas, porque no otra cosa significa algo que se está acuñando con intensidad, esto del analfabetismo jurídico, que personas que conocen el derecho, que han practicado el constitucionalismo, que tienen una larga trayectoria, inclusive legislativa, vemos que de pronto se olvidan de sus principios y de la Constitución y las leyes para repetir cualquier absurdo con tal de obtener algún impacto mediático que empate con lo que hoy es la forma de comunicar del gobierno, el escándalo, las medias verdades, la ausencia de verdades, por no decir de otra manera. Así que nos extraña profundamente que haya dejado de tener vigencia la verdad, la constatación de los hechos y se imponga esta agenda, esta nueva forma de confundir y no de comunicar, sino más bien de desinformar, que es lo que caracteriza a las últimas actuaciones y expresiones de voceros que supuestamente representan la voz oficial. El viceministro de Gobierno ha dicho en tan pocos días, en menos de 24 horas, una serie de absurdos jurídicos que caen por su propio peso y no resisten el más mínimo análisis, porque no otra cosa podemos concluir, pues, de escuchar que se opone a que la Asamblea cumpla con la norma constitucional de analizar y de debatir acerca del informe presentado por el presidente de la República. El presidente tiene la obligación constitucional Así de es. presentar ese informe, de rendir cuentas cada 24 de mayo. Y la Asamblea tiene la obligación constitucional de analizar ese informe y de hacer las observaciones que le compete, por manera que los dos organismos, el Ejecutivo y el Legislativo, lo único que han hecho es cumplir con sus obligaciones. El Ejecutivo rindiendo su informe, nos guste o no, y y el Legislativo integrando una comisión para que analice precisamente ese informe. Solo al viceministro de Gobierno le ha parecido mal, y peor aún, que encuentre fantasmas y demonios detrás del cumplimiento lato de la Constitución. Y esto realmente le hace un tremendo daño a la democracia y a lo que debería ser la acción oficial saturada de verdad, de legitimidad, de legalismo y de constitucionalismo. Pero partamos del principio que quien miente, río que suena, piedras trae. Hacen asumar una circunstancia de verdades a medias, de falacias para posicionarse dentro de la colectividad. Pero yo noto un giro de la prensa a nivel nacional. Antes de estas declaraciones del señor Torres hubiesen causado furor hace 3, 4 meses, pero ahora como que la prensa ha tomado nueva postura o está actuando con un poco de coherencia. La segunda parte de la coherencia no la creo, pero sin embargo te la pregunto. Bueno, los hechos son demasiadamente absurdos y al contrastarlos vemos que se generan algunas consecuencias. Sí esperaríamos que los opinólogos, los constitucionalistas, los expertos que están tan cerca de la simpatía de su gobierno, les llamen al orden, les llamen la atención y les expliquen que están haciendo el ridículo. No nos olvidemos que el señor Henry Kronfle
hasta hace unas 2 o 3 semanas era el protector y el defensor y daba cuenta de la conducta del actual presidente. Entonces, no se tratan de opositores ni de confrontación, peor aún de la búsqueda de un escenario, por lo que se nota, de una confrontación y de una oposición. Menos aún traer aquel peregrino criterio sin ninguna constatación que el análisis del informe a la nación rendido por el presidente lo está utilizando, según él, los anti-Novoa en la Asamblea para llamarle a juicio político, cuando el artículo 129 de la Constitución establece claramente cuáles son las causales causales. y no está entre ellas el hecho del informe a la nación. Por manera que ahí se miente, se escandaliza, se crea un ambiente de confrontación, como que están buscando un nuevo enemigo con el que confrontar y así llenar el vacío de un gobierno que no tiene nada que ofrecerle al país, sino estos enemigos inventados sucesivamente para confrontar y llenar una opinión pública que cada vez es más a base del TikTok que de la ley y de la Constitución. Pero yéndonos un poco más profundo allá en lo que la prensa no opina, lo que se dice en las frases dislocadas, en fin, y la posición del señor Confrey. Personalmente creo que a lo mejor él será el representante de la derecha en las próximas elecciones. A lo mejor le corrieron el camino al señor Novoa y el señor Crawford está queriendo posicionarse en el pueblo ecuatoriano como el adalid del defensor de los derechos de la Asamblea de los Ciudadanos. Este rumor corre ya en algunos círculos, mi querido. Bueno, en el episodio actual, Marco, yo más bien encuentro una acción casi aislada, no creo que sea consultada inclusive con el nivel asesor de política del gobierno, porque se ha disparado de la manera más absurda, repitiendo cuestiones que no tienen constatación. Y a mí me preocupa efectivamente que a ese nivel haya llegado la acción de un gobierno que debe comunicar verdades, objetividades, obras, realizaciones, proyectos, y no se pierda el tiempo en esta clase de anuncios que ciertamente no apuntan hacia por lo menos una mínima estabilidad. Por otro lado, está bien absurdo pensar que un gobernante, que un presidente que aún goza de popularidad que es muy distinto a credibilidad, que Ujú. goza de popularidad, tenga un vocero que utilizar estos mecanismos para mover el avispero y buscar que en la Asamblea hay un antinovoísmo con sus propios amigos. No nos olvidemos que pertenecen a la misma matriz de la derecha neoliberal. Ellos son de los mismos. Así es que esta es una pequeña confrontación, un round entre de la misma clase, pelucona, como se suele llamar, pero que en el fondo nos deja la sensación de una falta total de seriedad, de asumir con responsabilidad el cargo más alto que le confió el 52% de compatriotas al presidente Noboa en las últimas elecciones. Sí, Así pero que lo menos que puede suceder es que le hagan caso al señor Kronfle, que cambien de vocero, porque con el que tienen van palo abajo. bueno, ahora, en el espectro de la derecha, realmente no existen candidatos que puedan viabilizarse como para el nuclear. El señor Novoa va a terminar con la cuestión de una gestión que será apreciada por el pueblo como mediocre, y no porque a lo mejor el señor no tenga las condiciones para hacerlo, sino que las circunstancias le van a arrimar, le van a sacar del espacio político. La derecha entonces está preocupada sobre esto, y repito la pregunta. Hoy en los medios de comunicación en algún momento que el señor Crawford no descarta la posibilidad de ser presidente, candidato para la presidencia de la República. La derecha puede optar por esa candidatura y sería de alguna manera un poco más confiable para ellos que un cuadro de su formación y de sus filas suma esa candidatura. Les Correcto. fue muy mal a los de las 6 cuando un ciudadano vino y alquiló el partido y se proclamó como candidato el señor Topic. Y pocos días antes se fue
denostando la posibilidad de volver a ser candidato. Esas son las vericuetas actuaciones de la derecha. Pero vayamos un poco más al análisis de lo que está sucediendo. La Asamblea Nacional tramita enmiendas constitucionales y entre ellas aprueba que para sostener lo actuado por la misma, por el Poder Legislativo, ante un veto Ujú, parcial de la presidencia, pueda ratificarse ya no con 92 votos, sino con 70 votos. Y este viene a ser como una especie de causal para que el Ejecutivo reaccione con veto total a un proyecto de ley que ni siquiera era necesario, pero ujú, que en nuestra política y politiquería viene a ser una especie de sello de exigencia, como fue un proyecto de ley aprobado por el legislativo, para que el ejecutivo mes a mes entregue, cumpla con su obligación. Le están diciendo vía ley, por favor, cumpla con los organismos autónomos descentralizados porque están desfinanciados, porque no les pagan sus deudas acumuladas y que debe surgir una especie de obligatoriedad para que en los 5 primeros días de cada mes los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, alcaldías, ujú, prefecturas, reciban en esos primeros 5 días del próximo mes lo que les corresponde por ley. No es una dación generosa de nadie, ni del Banco Central, peor del señor ministro de Finanzas. Y eso es lo que acaba de vetar totalmente. Es decir, se desentiende de una obligación constitucional que ahí sí le podría acarrear responsabilidad, en este caso al ejecutor, que sería el Ministerio de Finanzas, porque ese sí puede ser enjuiciado políticamente por incumplimiento de sus funciones. Y una de estas acciones de no entregar mensualmente lo que le corresponde, las aportaciones que le corresponden a los organismos autónomos descentralizados, y que no lo haga dentro del marco de la ley y de la Constitución, repito, podría ser una causal para llamarle a juicio político por incumplimiento de funciones al titular del Ministerio de Finanzas. Por cierto, se ha dicho que el gobierno es un simple recaudador de los tributos, de los impuestos, y que tiene la obligación de entregar a las GATS cantonales, provinciales, en fin. Pero uno de los ministros ha dicho que si no hay plata, ¿cómo se cumple con esa disposición que ha aprobado la Asamblea Nacional? Y algún diputado le respondió que ese no es problema de ellos y que sin embargo tiene que cumplir la disposición. Pero el gobierno ha hecho caso omiso, es más. Hay algunos GATS que tienen atraso desde el mes de octubre del año pasado. Esto resta gobernabilidad e independencia al sector social, a las comunas, a los caseríos, a las provincias, a los cantones. Les amarran de alguna forma, perdónenme la expresión, para que en algún momento cedan a las presiones políticas. Tú dices una gran verdad, por ahí van los tiros. Es decir, hay que someter a los organismos autónomos descentralizados a los antojos políticos del Ejecutivo. Si te damos, pero tú también tienes que someterte a esta línea de conducta. Por manera que eso desvirtúa el principio constitucional de que haya la redistribución equitativa y justa de la riqueza nacional, de los ingresos nacionales, en beneficio de los organismos autónomos descentralizados. Pero cuando se preguntan qué están haciendo con los impuestos, están recogiendo con cuchara. Lo hicieron con el nuevo 3% que completa el 15% del IVA. Y Ujú, no es para combatir la guerra interna armada, como se dijo, es para cumplir con el recetario y con la exigencia de la imposición del Fondo Monetario Internacional y para pagar deuda externa. Pero esa deuda externa no la paga el gobierno neoliberal porque es un gran pagador, porque honran la deuda. Con esos disparates nos tienen distraídos. Lo que realmente sucede es que ellos mismos y los de su élite y gallada son titulares de los papeles de la deuda externa ecuatoriana y de los bonos, de tal manera que cuando el Fondo Monetario exige el cumplimiento en el pago de esa deuda, lo que están haciendo es asegurando sus ujú, inversiones, sus buenos negocios. ah, Así que nos muestran a las claras exactamente lo que antes era una teoría medio difícil de explicar, porque está a la vista, porque no otra cosa significa que salga
la ministra mexicana a pedir una bendita caridad. ¿Cómo así, pues? Si ya estamos pagando el 3% del IVA y esa es una carga tributaria gravosa que ha complicado el costo de la vida. Y ya se viene como otra exigencia para que se imponga ese dogal del Fondo Monetario Internacional, el incremento del precio de los combustibles. Y esto realmente lo único que va a crear más hambre, más miseria, marginalidad, injusticia y todo lo que con ello conlleva. Inclusive, vivíamos una época en la que un alcalde, y precisamente el de Azogues, denunció a su tiempo, el doctor Molina, doctor Víctor Molina, denunció que en el Ministerio de Finanzas había una exigencia de entregar una parte de las asignaciones presupuestarias para Ujú. despachar el resto. Y él lo denunció y se creó un gran escándalo. Se enjuiciaron a personas vinculadas al Ministerio de Finanzas de entonces. Creemos que esto también podría de nuevo reactivarse por la desesperación de los organismos que no reciben sus asignaciones a tiempo, que atrasan todos sus compromisos, todos sus planes, sus ejecutorias, sus obligaciones. Y eso significaría también que daría pábulo a esta nueva modalidad de corrupción, que es la exigencia de una coima para entregarles su asignación que por derecho constitucional deben recibir mensualmente. Por cierto, esta situación causó graves complicaciones en el país, trajo con una serie de criterios adversos y tuvieron que desmentir incluso en algún momento. Pero los señores que están pensando alzar el alza de los combustibles, perdón, están pensando también en algún momento ubicar el subsidio al gas. ¿No se dan cuenta que este es un efecto de rebote? La CONAIE se reúne el día sábado para pronunciarse sobre el alza de los combustibles. ¿Tú crees que este podría ser el factor desencadenante para que en algún momento el gobierno tome otras medidas que sí sean de ayuda al pueblo y que no sean pues medidas de relumbrón y que a la larga no se ve por ningún lado? Bueno, el gobierno de alguna manera nos ha mostrado su falta de iniciativa, está más preocupado de esos efectos relumbrones de TikTok, de ciertas cuestiones muy formales, de las fotos de cartón, para dar la impresión de que existe una gran aceptación. Puede haber popularidad, que no es lo mismo que aceptación, porque Correcto. cada vez el país encuentra que la política pública está ausente. Estamos constatando, horrorizados, cómo se agrava la situación de violencia en el país. La inseguridad aún es una cuestión que nos tiene asustados. Hay un enorme porcentaje de niños y jóvenes que están excluidos del sistema educativo simplemente porque al gobierno neoliberal no le interesa la Ujú. educación pública en el Ecuador. Igual los hospitales desmantelados. Las carreteras son chaquiñanes. Volvimos al siglo XIX. Y entonces esto no le importa para nada al gobierno y nos quiere llenar el escenario con estos enemigos inventados como el de ahora, el de la Asamblea Nacional, que para el mes de enero eran los patriotas porque le ayudaron a la gobernabilidad, le facilitaron la aprobación de sus proyectos y de sus iniciativas legislativas. Pero ahora, al diablo con la democracia, que no tienen ninguna capacidad de diálogo y lo único que han principalizado es la vocería de un fulano que prácticamente es una exigencia en la Asamblea que lo reemplace porque está metiendo las patas. Y no solo él, porque hay otras vocerías que también se han dedicado a crear un espectáculo y un ambiente de incredulidad, como el caso de la vicepresidenta que la tienen en Israel. El caso es que con ella nosotros no tenemos ninguna coincidencia. Sin embargo, Pero insiste están en coqueteando. que la señora Abad es correísta. Es decir, aquí se dice lo que les da la gana Mm. y quieren imponer ese relato so pena de que están agravando y sacrificando su propia credibilidad. La gente no les cree y creen que con el TikTok van a suplir esa falta de gestión, esa falta de ejecución en un país que necesita tanto
porque no tenemos empleo, no tenemos reactivación económica, la inseguridad nos tiene asustados y nada de esto le conmueve a alguien que quiere utilizar, repito, el TikTok como la herramienta de hacer gestión. Y me acaban de mandar una publicación de primicias en el sentido de que Henry Cobre exhibió la firma de Esteban Torres cuando era asambleísta apoyando la enmienda constitucional para reducir el número de votos para ratificarse ante un voto presidencial. ¿Qué opinas tú de este cambio de posición de hace pocos meses a la de ahora? Es risible, esto causa, yo diría, pues desasosiego, temor, incredulidad. Yo diría en que un momento hasta la presión pública les margina a estos caballeros que realmente creen que es hacienda de ellos. Lamentablemente, vemos algunos camaleones que cambian de colores según la ocasión. Y efectivamente, esto estaba yo observando, que uno de los auspiciantes que respaldaron el proyecto de enmiendas era precisamente el entonces asambleísta del Partido Social Cristiano, el actual viceministro de Gobierno. Sin embargo, se aprueba una de las enmiendas auspiciadas por él Por eso, y hoy dice que esta es la acción perversa, la acción dañina, la conspiración del antinovoísmo y que él denuncia y condena esto como que la Asamblea se ha convertido en una especie de francotiradora de lo que debe ser la legitimidad de un gobierno, que nadie lo discute. Eso demuestra a las claras, queridos compatriotas, que siendo el voto nuestro único utensilio, herramienta para expresar en democracia nuestra voluntad, el pueblo lo ha utilizado de manera dirigida por un lavado cerebral que le ha hecho tanto daño al Ecuador, que han sembrado el odio como una herramienta fundamental, como su única ideología. Entonces, debe haber una reflexión. Estamos mal y vamos de mal en peor. Y lo empeoran esta clase de procedimientos que a la vuelta de la esquina se desmienten. Las mentiras tienen patas cortas y y eso, ellos no entienden que pueden superar un pequeño problema de hoy, pero generan la desconfianza, la desazón, la desesperanza de todo un país que mira con absoluto pesimismo el futuro del Ecuador. perfecto. Por otro lado, la Asamblea Nacional ha dicho que en algún momento, miembros de la Asamblea Nacional han dicho que en algún momento el indulto procederá para el expresidente de la República. Rafael Correa, con coraje real, ha contestado y ha dicho que él no se acogerá al indulto, pero que sin embargo esta nueva mayoría que existe en la Asamblea Nacional permitirá, por ejemplo, la salida del señor Glass del país. Marco, son meras especulaciones a base de los absurdos que repiten los interesados que hacen de voceros. El hecho es que nace de la presentación de un proyecto de resolución para exhortar al presidente a respetar y observar la Constitución y la ley respecto a la obligación que tiene todo servidor público, y el presidente es el primer servidor del país, servidor público del país, para obligarlo a que pida licencia, sea para la reelección, para la primera elección, para lo que se les antoje. Así es. Pero no puede hacer las dos cosas, porque inclusive acarrearía responsabilidades ulteriores por haber ejercido el poder y a su vez utilizar el poder para la campaña electoral. Eso está Claro. prohibido por la ley Ujú. de la democracia. Antiético. Entonces, por esa razón, entendemos que lo que realmente sucede es que se quiere pescar a río revuelto. Y esto le hace daño al país. Así que debemos convenir en algo, en una especie de acuerdo mínimo, un acuerdo mínimo en que se ponga de vigencia la verdad. No se puede mentir en forma tan alegre, tan fácil, y se busca con ello crear vocería que mejor reemplace a los verdaderos voceros que deben orientar a la opinión pública nacional. En este sentido, Marco, nosotros hacemos esta invocación y repetimos los sectores progresistas del país.
de que ya tenemos que virar la página, ya dejémonos de farándulas y payasadas. Ya es hora de recuperar la noción de la serenidad de un país que se cae en pedazos. No podemos seguir experimentando esta clase de acciones que, por otro lado, de hacer daño al país, también nos ponen mal predicamento fuera. Así que, Marco, nosotros creemos que lo que fue este pronunciamiento de una bancada para que se apruebe un exhorto, Un Marco, un exhorto, nada exhorto más, que sí, no sí, obliga a a nadie, nadie, así es es. simplemente un llamado de atención, una forma de expresar la Asamblea y cuya resolución no obliga a nadie, un exhorto mediante una resolución, no puede ser el motivo para que hayan elucubrado esta serie de torceduras de la moral, de la ética y de la verdad, como para llegar a decir, por ejemplo, algo que desde el comienzo, desde el año 2020, 21, 22, ha expresado abiertamente el expresidente Correa, que él jamás Nada. aceptaría un indulto porque él proclama su libertad, porque se supone que él fue juzgado no por los 70.000 millones que supuestamente se había llevado, le condenaron por influjo psíquico. Esa es la mejor demostración de que le juzgaron injustamente. Y por esta razón él ha proclamado su inocencia y en ese sentido, él reiteradamente ha exigido que no se hable de este tema, que él jamás, jamás aceptaría un indulto. En eso mienten, acomodan el discurso para tratar de lavar la trastada que intentan. Por otro lado, repito, dicen que la vicepresidenta, con la que existe con nosotros una distancia abismal, dice que es correísta, pero nadie pues presenta una prueba que tenga algún viso de credibilidad este infundio. Se está actuando de esta manera y lo malo es que lo hacen a través de voces oficiales que se desprestigian, que pierden sentido y que desmoralizan a la ética nacional. Ahora, sí se desprestigian voceros que están mal encaminados, pero persisten en esa táctica. ¿A qué obedece, Juan? Porque nosotros podemos decir se equivocan, rectifican, pero de seguir allí en la neciamente haciendo y diciendo que existen errores, en fin, no me parece que el gobierno está andando por un andarivel seguro. ¿Por qué? No tiene voceros, no tiene la experiencia política, el momento político, la coyuntura no le da para hacer algún otro tipo de circunstancias. Yo tengo la impresión de que al presidente Novoa le asesoran gente con una mentalidad perversa, que ni siquiera se compadecen con el momento político que vive el presidente. Solo así se explica que esa vocería sea tan dañina, tan ácida, Ujú. tan llena de inexactitudes, por decirlo menos, y que con eso están dilapidando, si es que tuvo, un capital electoral, político, porque cada vez la incredulidad es mayor. Pero además, seamos realmente claros y francos. Hay un lavado cerebral diario que cumplen tristemente algunos medios privados de comunicación que tienen inclusive el compromiso de la pauta. Si esto es así, pero también en, en reversa, en contracorriente, podemos decir que esos medios ya van perdiendo credibilidad Así es. frente a la opinión pública, que las redes sociales, que la prensa alternativa empieza a cumplir su papel de aclarar este panorama y de alguna manera desbrozar este camino tachonado de falsedades, de mentiras, de sugerencias, de calumnias, de fake news, que es que la tónica para posesionar una idea. Eso debe desaparecer. Debemos estar de acuerdo en algo. Prácticamente arrancó ya el proceso electoral, Ah, se sí. cumplen algunas etapas, estamos ya bajo el imperio de la ley, de la materia electoral. Y entonces, en poco tiempo, tenemos que ver, por ejemplo, que no se repita aquel triste episodio de los partidos de alquiler, que cualquier persona porque tiene dinero alquila un partido, no tiene idea de su ideario, peor aún de su programa de gobierno, sin ninguna militancia, simplemente se larga y se lanza a la aventura. El resto se encargan los propaladores de rumores falsos. Y Ujú. con esto pierde contenido la verdadera democracia. Y esto es lo que nosotros reivindicamos. Podemos confrontar,
con gente que piensa distinto, con respeto, con la distancia que corresponde a las ideas, a los criterios, pero contra hechos como aquel del año 2021, en que se inventaron una aportación de miles de dólares a la candidatura de la Revolución Ciudadana, trajeron inclusive al fiscal Barbosa de Colombia, la de aquí le recibió con alfombra Honores. roja. Ujú. Todo esto, ¿para qué? Para crear un escándalo que genere una duda que terminó cambiando la intención de los votantes, de los electores. En el 2023 hubo un magnicidio que pateó el tablero electoral. Así Ujú. que queremos que esto ya no suceda, que ya no se presten los grandes medios, de ciertos grandes medios de comunicación, que no se presten a esta patraña, que le dejen a esta pobre democracia cumplir con el objetivo de darle al país el gobierno que elija a su gente en forma libre e independiente y no constreñido con este lavado cerebral que le hace tanto daño al Ecuador. Muchas gracias, Juan. Ha sido una conversación enriquecedora. Ya volveremos a conversar en los próximos días. Juan Cárdenas de Espinosa es asambleísta de la provincia de Cañar. Conversó con nosotros. Buenas noches, señoras y señores. Les espero el día de mañana. Gracias.